Queremos darte lo que tú quieres recibir. Nos olvidamos de todo alrededor. Queremos verte sonreír esta noche. Todos los días nos dejaremos ver. Cuerpo, alma y espíritu, preparando un lugar para Él. Yeah. Hola, buenos días. Qué gusto estar en la casa del Señor. Qué gusto que tú ya estás en la casa del Señor, ahí en tu casita, en el auto, donde pues has dispuesto empezar el día del Señor en este día hermoso, maravilloso. Le damos la gracia. Bienvenidos a todos los que ya están conectados, a los que están ya por ahí a punto de, desde aquí Estados Unidos y todos los lugares que se conectan desde otros lugares, ¿verdad? Gracias a Dios por todo. Bueno, sé que ya estás más que listo, más que lista, así que vamos a empezar. Y les voy a pedir que me acompañen en el libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 42 para dar inicio a este hermoso tiempo del Señor, hermoso servicio de este domingo. Desde allá donde te encuentres, vamos a dar un tiempito para que lo busquen en su Biblia, en su libro de la vida. Y vamos a leer, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Isaías 42, versículo 5, y vamos a empezar. Así dice Dios, el Señor, el que te creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Qué hermosa palabra del Señor, porque el Señor nos habla directamente a ti y a mí, hermano, hermana. Si te estás conectando por primera vez, esta palabra también es para ti, porque el Señor nos ha constituido, nos escogió como luz del mundo, nos formó y estamos siendo parte de esto, de esta historia, de esto que está sucediendo, de nuestras vidas. Señor, gracias, damos gracias, Padre Santo, Señor, porque nos escogiste. Hermano, vivamos esta palabra. El Señor aquí nos está diciendo, yo, no es el hombre, el Señor te llamó en justicia. Hermano, vamos a preparar este tiempo. Prepara tu corazón, prepara tu espíritu, que tu espíritu, mi oración es que tu espíritu esté preparado, y que esta palabra que estás recibiendo desde ahorita, desde el principio, caiga allí, sea depositada allí y dé fruto, porque el Señor es el que te habla. Esta palabra es del Señor, es viva y tiene que ser viva y eficaz. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tu misericordia, Señor, nos alcanzó, porque tu justicia nos alcanzó, Señor, porque tú, Señor, nos escogiste, nos llamaste como luz de estas naciones, Padre. Prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu y estemos dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es estar en la casa del Señor en esta mañana, en este día tan hermoso que el Señor ha hecho. Vamos a darle la gloria y la honra a Él, que se lo merece. Te damos gloria a ti, Señor, por esta mañana, aunque haya lluvia, Señor, pero sabemos que es lluvia de victoria, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre.
y venimos a alabarte, Señor, a glorificarte, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Rey. Sí, Señor. Solo venimos a adorarte a ti, Rey. Solo venimos a levantar nuestras manos a ti, Señor. A darte la gloria y la honra a ti, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos dices esa libertad, Señor, Padre. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por esa libertad que tú nos has dado, Señor, para alabarte, Señor, y glorificar tu nombre, Padre. Tú eres Rey, Padre, y santo será para siempre, Señor. Gracias, Señor. Seguimos alabando tu nombre, Padre. Sí, Señor. ¿Quién me da vida eterna? Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, Padre, porque tú eres un buen Dios, Señor. Sí, Señor, venimos a gozarnos de tu presencia, Padre. Venimos a gozarnos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy el Rey. No más condenación, echa fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy el Rey. No más condenación, echa fuera el temor, danzaré con libertad. Salto para Cristo, somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Gloria a ti, Señor, te alabamos, Padre, esta mañana, Señor. Gózate con el Señor. Gracias, Padre. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en Él. No más condenación, echo fuera el temor, danzaré con libertad. Presento, danzo, salto para Cristo. Somos la generación alegra su corazón, canto, danzo, santo para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Gloria, Señor, aleluya. El pueblo le alaba en esta mañana. Gracias, Señor. Sí, Señor, Padre. Generación que danza para Él, somos la generación que danza para Él, somos la generación que danza para Él, somos la generación que danza para Él. Gloria a Dios, quien vive, Cristo, a su nombre, gloria, a su pueblo, victoria.
triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré con su espíritu. Yo venceré. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor. Alabamos tu nombre, Padre, en esta mañana. Gracias. Sí, Señor, porque tú eres Rey, Padre. Porque tú mereces toda la alabanza, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor, te alabamos, Señor. Oh, Rey, Padre, levantamos nuestras manos, Señor, en gratitud a ti, Padre. Te alabamos, Señor, en esta mañana, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor. En medio de todo problema, angustia, Señor, levantamos nuestras manos, Padre, ante ti, Señor, a darte la gloria y la honra, Señor, Padre. Porque sabemos, Señor, que tú tienes todo en control, Padre. Aunque no entendemos, Señor, pero sabemos, Señor, que tú estás obrando, Padre. Tú estás obrando, Señor. Gracias. Quieto en el secreto, mientras tú haces obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Dios libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Sí, Señor. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me
sana, Padre, el que liberta, Señor, Padre, el que llena, Señor, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor, descansamos en tu presencia, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Sigan un ratito más alabando al Señor. Aleluya. Aleluya. Tú eres mi libertador, Señor. Tú has peleado por mí, Padre. Santo eres tú, Señor. Gracias por esta oración. Gracias, Padre, por ministrar nuestro espíritu, Señor. Qué grande eres, Padre. Tú el único, tú el verdadero, tú el alfa y el omega, donde no tienes límites, Señor. Y a ti decimos aleluya, aleluya. Libertador eres tú, Padre. Eterno y grande eres tú, Señor. Si allá estás en casa, dale un aplauso a tu Padre, que te lo ve desde ahí donde estás. Un aplauso grande a este Dios poderoso, a este Dios grande que te ama, que con eterna fidelidad. Qué bueno que nos acompañas, ya estás conectado. Espero que hayas estado durante esta administración poderosa para nuestro espíritu, para todo lo que necesitamos. Amén. Bienvenido, bienvenida a este día. Sé que estás conectado desde algunos de inicio. Tú ya estás, te damos la cordial bienvenida a Iglesia Casa de Sion. Tú que nos visitas por primera vez, qué bueno, gracias, bienvenido, a ti también, bienvenida. Y vamos a seguir con nuestro tiempo de administración. Y les voy a pedir que me acompañen en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículo 24. Y vamos a seguir, hermano, porque el Señor no para. El Señor es insistente para que tú seas fortalecido, sigas siendo formado, sigas siendo edificado. Pero ¿saben qué, hermanos? En el amor de Cristo. En ese amor que no lastima, que no castiga, que a veces regaña porque a veces lo necesitamos. Pero ante todo eso, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. En el principio, el primer versículo que leímos, que era Isaías, era donde el Señor nos había escogido, ¿verdad? Ahora les voy a compartir esta palabra, está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Y con eso quiero que leamos, y por eso dice en el versículo 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Ese es el tiempo de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. A veces, bueno, ahorita mismo con la tecnología lo hacemos para los que son de la iglesia. Creo que ahí está apareciendo en pantalla cómo te conectas, cómo lo haces, ¿verdad? Saben, estamos entrando en una era donde muchas cosas en tu vida y en la mía están cambiando. No solamente es escuchar qué está pasando en las noticias, que esto, ¿verdad? Que está del COVID. No es eso. Aleja tu mente un poquito de eso y vamos a poner atención realmente a lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida a través de esto. Cambios, nueva era. Pero ¿saben una cosa? Es una oportunidad más para ti, para mí, para ti que estás ahí, para mí. Porque el Señor nos está siendo instructivo y muy específico. En este versículo dicen, crean, cree. Cuando nosotros damos, que no sea, lo hacemos por obediencia, pero creyendo. Cuando tú das y tú crees, el Señor hace algo grande. ¿Sabes? Está dispuesto para lo que el Señor quiere hacer en ti, en tu casa,
en tu trabajo, en el trabajo que vas a tener, en el proyecto nuevo, en las visiones nuevas en el Señor, en eso que ha estado por ahí revoloteando por muchos años y no se ha dado. Empieza a creer. No pienses que, ay, que te va a costar dar esto. No pienses que, no lo pienses, porque ahí estás poniéndole un obstáculo al Señor. Libera de eso, libérate de eso. Sé libre como el Señor quiere que seamos, pero sobre todo cree. Dice la palabra que sin fe, que sin obra es imposible agradar a Dios. Y necesitamos para todo lo que hagamos fe. Entonces vamos a creer, ¿verdad? Que el Señor ya ha dado todo lo que hemos pedido en oración, aunque no lo veas, pero ya está. Así que presiona ese botón, vete al link, prepara tu ofrenda, da a la Señora, aquí estoy. Yo creo en esa palabra. Yo voy a creer porque yo creo que ya tú lo has dado y que tú el lunes, el martes, el miércoles vas a multiplicar lo que yo estoy dando el diezmo y la ofrenda, y en ti creo. Declárala, créele y hazlo. Y te bendigo tu casa, tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Qué bueno que podemos estar buscando de Dios constantemente y cuidando todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder facilitar mejor su servicio. Y con lo que estás conectado en este momento, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor de tenerte, o que tú nos tengas en casa y ver lo que el Señor sigue haciendo. En este momento, antes del platillo fuerte de este día, que es la palabra de Dios, yo quiero traerles a ustedes a un amigo, a un discípulo, a un pastor que realmente se ha forjado entre nosotros y ha desarrollado hermosamente. Y doy gracias a Dios porque el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano estar aquí en estos días con nosotros. Su nombre es Abelino. Abelino quiero que venga aquí conmigo un momentito, estamos en cuidados especiales. Ahora no nos abrazamos, no nos saludamos así, simplemente nos decimos, hola, ¿cómo está mi hermano? Dios te bendiga, qué gusto verte mi hermano, estamos contentos de tenerte aquí con nosotros, es una bendición. Hoy tenemos a muchos hermanos, muchas personas, amigos, conocidos, igual que tú, sirviendo al Señor. Tú que estás ahora en Nebraska, sirviendo al Señor en aquella congregación que tenemos el gusto de conocer. Y hay muchos hermanos que he visto que están conectados de diferentes partes del mundo. Los hermanos de Israel, los hermanos Daniel, el hermano Rudy allí en Guatemala, los hermanos en Perú haciendo su trabajo. Gloria a Dios, porque cada uno el Señor nos tiene trabajando y colaborando. Y estoy bien contento. No sabe, como decía nuestra pastora, nuestra hermana Marisabel, hace rato compartía, y es verdad, la tecnología nos ha llevado a un mundo diferente. Totalmente, ahora estamos enmascarados. Hay que cuidar la distancia y somos obedientes en todo esto. Tenemos que aprovechar esto. Y gracias a Dios por esto que estamos viviendo. Hace rato estaba hablando con un hermano que yo estoy seguro que hace 3 meses o 5 meses no me podía decir lo que hoy me dijo. Yo le dije, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, qué bueno, saludamos. Y le dije, qué bien que estamos compartiendo y vamos a compartir a las 11 de la mañana. Sí, pastor, aquí conectamos, mi esposa conecta y dice, mi esposa tiene un teléfono Samsung y la televisión es Samsung y se comunican entre ellos y vemos el programa de la televisión y saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de la pantalla grande de la televisión, pero también saludamos a aquellos que nos están viendo a través del pequeño teléfono, de la pequeña pantalla o de la tableta, pero donde sea. Pero la hora es que el Evangelio se está proclamando. Hermano, fíjate que hace 40 años yo me preguntaba, ¿cómo es que va a ser que dice la palabra de Dios que todo ojo le verá? Yo decía, ¿cómo va a ser esto?
Ahora, con mis propios ojos, nos estamos viendo que en este momento nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en los Estados Unidos, en Europa, y nos están viendo también en Medio Oriente a través, y dice la palabra de Dios que todo ojo le verá al Señor Jesucristo cuando Él venga. Para nosotros era difícil de pensar, pero hoy nos damos cuenta de eso. Hermano, doy gracias a Dios, Pastor Abelino, cómo Dios te ha llevado y te ha incluido. Quiero que compartas una palabra. No va a predicar, ¿verdad? Hay la predicadora que viene ahora. Pero estoy contento, hermano, de que estés aquí con nosotros. Yo sé que esta tarde Dios ha puesto tu corazón. Nos vas a acompañar ahí en Bryan, en College Station. Vas a traer la palabra. Nos vas a acompañar y gracias a Dios por eso. Pero quiero compartirte algo que aprendí el día de ayer. Yo sé que tú eres guatemalteco y una bendición para todos los guatemaltecos. El gobierno guatemalteco acaba de declarar algo, bueno, yo lo descubrí ayer, quizás fue la semana pasada, pero lo acabo de descubrir yo ayer, que el gobierno guatemalteco acaba de declarar a los ministros, a los pastores, prácticamente como esenciales en la sociedad. De tal manera que cuando están en ese tiempo de cuarentena, cuando hay la ley de quédate en casa y que estamos en la ley de ahora tienes que quedarte a ciertas horas de quedarte en tu casa y no puede salir nadie, como decían, del domingo nadie sale hasta el lunes en la mañana. Bueno, a los pastores se les ha concedido de que no tengan ese problema, ellos pueden salir. Y si alguna autoridad los sorprende o alguna cosa y los encuentra en la calle en este momento cuando hay ley marcial, ley ¿cómo se llama? Que no pueden salir, toque de queda, ¿qué sucede? Que ellos están amparados por la ley guatemalteca. Y qué bendición. Viene gran bendición para tu nación, hermano, para la nación que Dios ha redentado. Hermano, quiero darte el micrófono en este momento para que puedas compartir un saludo a los hermanos y quizás también a los hermanos de College Station, de Bryan, ahí a nuestro campus, ahí, y saber que el Señor va a hacer de la manera. Así que voy a quitarme la máscara y te voy a dar el micrófono. Y tú también puedes quitarte la máscara en este momento, en el nombre del Señor. Gracias, Pastor Eliseo. Gracias, Pastora Juani, y a todos los miembros de la congregación. Yo no me siento como extraño, como advenedizo al llegar a esta casa. Aquí crecí, aquí lloramos juntos y creo que me vieron crecer y bueno, es muy... Bueno, a veces uno queda, bueno, los chapines comprenden, ¿verdad? Pero lo bueno es que a lo mejor uno físicamente no crece, mis hermanos, pero en el espíritu podemos crecer. Dice la palabra del Señor que este viejo cuerpo, o no viejo, ¿verdad? Pero este cuerpo se va desgastando, pero el interior se va renovando en el espíritu y eso es lo más poderoso. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas y de verdad yo doy gracias a Dios por esas personas que en nuestro caminar, desde que crecemos, hay personas que marcan nuestra vida para mal y dejan quizás cicatrices, pero Dios también pone gente que marca nuestra vida para siempre, pero para cosas buenas. Y yo creo que esas personas han sido ustedes, han marcado mi vida, no solo personal, ahora ministerial y de muchas formas, y estoy tan agradecido con Dios por ustedes, por su ministerio y a todos los que el Señor ha traído bajo la cobertura de ustedes, y comprendo que como yo he sido tan bendecido y ahora para bendecir a más pueblo y la visión, seguir levantando pastores, seguir levantando ministros para el Evangelio. Yo creo que mientras nosotros hacemos nuestra parte, pastor, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Somos nosotros los que nos debilitamos, los que nos flaqueamos, pero bueno, nuestro Dios nos levanta ahí las obras del Señor. Algo maravilloso, usted hizo un video hace unos días, decía, porque esta plataforma nos ha unido. Pareciera que es el Facebook, pero no es el Facebook, es Cristo, la plataforma que nos une, y de verdad una bendición estar aquí. Este es lo malo de los pastores, ¿verdad? Que cuando les dan el micrófono uno no quiere seguir, pero quiero hacerlo más breve. Gracias, de verdad, un saludo a todos los hermanos consiervos
en todas partes del mundo. Y yo sé que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está hablando a los ministros, y yo creo que hay un común denominador en cuanto a la palabra rema que Dios está trayendo estos días. Hace muchos años, antes de Cristo, cientos de años atrás, el Señor le habló al profeta Habacuc y le dio una palabra que le dijo: el justo por la fe vivirá. Tremenda palabra, el justo por la fe vivirá. Y yo creo que pasaron cientos de años hasta que llegó Pablo, agarró la misma palabra, una revelación del Espíritu Santo al espíritu de Pablo, y yo creo que esto despertó en él como lo que dice la palabra cuando el Señor despertó el espíritu de Nehemías, de Esdras, del sacerdote, sumo sacerdote Josías, ¿verdad? Despertó en los tiempos de Ciro, y cómo Dios trajo palabra al pueblo. Y yo creo que fue lo que pasó con el apóstol Pablo cuando dijo: el justo por la fe vivirá. Y pasado tiempo después, el autor de Hebreos dice: porque escrito está, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Lo único que nos hace, queridos hermanos, seguir adelante no es nuestra fuerza, no es nuestro recurso, es nuestra confianza en Dios. Y esta es la palabra. Gracias porque me da este espacio de dejar al pueblo del Señor, y que ha hecho rema mi espíritu, y puedo decir, para la gracia del Señor, ha traído una revolución a nuestros días, a nuestros tiempos, pastor. Y la misma palabra para estos días, lo que fue para Habacuc, lo que fue para Pablo, para el escritor de los Hebreos, la misma palabra nos da Dios: que el justo por la fe vivirá. En medio de la pandemia, la fe puesta en el Señor es la que nos va a sacar adelante. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga abundantemente. A todos los consiervos del Señor, vamos a mantenernos en la fe del Señor, y el Señor va a orar en medio de toda esta situación. Y al pueblo, no tengan miedo ante toda situación. Lo único que les digo, que el temor es desobediencia a Dios, pero la fe nos lleva en medio de cualquier situación. No tengan miedo, pueblo, que nuestro Dios pelea por nosotros. Bendiciones. Gracias, pastor. Quizá ya se te olvidó hablar en tu dialecto, pero si lo puedes hacer en nuestro campus, ahí en College Station, en Bryan, tenemos mucha gente que habla tu dialecto, o te entiendan. ¿Y por qué nos mandas un saludo y diles que vas a estar en este día allá? Que vamos a estar, que vamos a ser bendecidos con la palabra que el Señor va a poner en tu corazón. Y también aquí, y también allá, y hasta allá lejos de tus lugares donde tú estás. Y quizás se transmita en el canal, uno de los canales en Guatemala, y damos gracias a Dios. Dios te bendiga. Vamos, pasa este saludo y ora por la pastora. Mahusapit Carlo, Charmas, Lucas de Mal, Robiar, Kita Castak, Ashnok Lucas de Mal, pero Nimalach Dios, Shuya, Nimalach Sipanik, Lucas de Mal, Fabertia Salvación, Shnukolon, Public Señor Jesucristo, y Ashnok Kita Panapchik, y Dios, y Lucas Moral, ten un pastorear con la iglesia, que Martushik, Pastor Vega, Pastora Juani, que Ronohel Kalmak, que Colachiri, y Wachalar, Shelkin Bien Masak Chiwich, Nakiatli, y Baroche, Nicastakasak, Shelchi Jesucristo, y Shelchi Jesucristo, Cuban de Matakasak, Takaslemar. Y bueno, que se Wachalar, y compasión de Brian, que ya no se watch, y que envía a Dios, que Richard Pawach para un rato, a las 5 de la tarde, es el servicio, a las 5 de la tarde, y que Kiko tu alma. Así que Dios que te va a echar y Dios que te va a echar con recha a charlar, que la Guatemala, y que Kiko tu alma, que ya con un chico para chaval kiche, Dios shivech. Bueno, quien amo, ya mucha tiempo, y pastor, y Vale, no con ser Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu sierva que va a traer tu palabra. Dice tu palabra, Señor, de que mi palabra no volverá a mi vacía, sino que será prosperada en aquella para la que la envié. Oh Señor, yo te pido que esa palabra, Señor, que crea las cosas de la nada,
esa palabra que quebranta el corazón más duro, esa palabra, Señor, que hace revivir a los muertos, Dios. Esa palabra, Señor, que hace quebrantar las puertas de bronce, que hace, Señor, que la espada del Espíritu sea ahí penetrada al corazón del hombre, sea dada, Señor, a conocer. Queremos recibir de ese pan que es Cristo, Señor. Oh Espíritu de Dios, habla a través de esta palabra. Usa tu sierva, Señor, y sopla de los cuatro vientos de esta gran ciudad, Señor. Del norte, del sur, del este, del oeste, sopla, Espíritu Santo, y aviva los huesos secos. Trae de tu poder, Señor, sobre tu pueblo. Cuánto te necesitamos hoy, Señor. Usa tu sierva, trae tu unción de tu poder, Señor, y habla a tu pueblo, habla a tu pueblo. Muéstranos a Cristo, Señor, muéstranos a Cristo, revélanos a Cristo, Espíritu de Dios. Abre nuestro entendimiento y que nuestro entendimiento sea alumbrado al escuchar tu palabra. Padre, gracias, porque siempre nos bendices y nos prosperas conforme tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Mis pastores, muchas gracias. Muchas gracias. Amén, gloria al Señor. Qué hermoso tiempo y qué hermosa visita que tenemos del siervo Abelino Zui. Damos gracias a Dios por su vida, que el Señor lo ha traído por acá, y también por la vida de cada uno de ustedes que se está conectando en este momento. Gracias al Señor por esa oración de poder maravillosa y que nos trae cada domingo al amanecer, que tenemos la palabra de vida a nuestro alcance. La palabra del Señor a nuestro alcance. Yo sé que ahorita en todas las naciones de la tierra se está proyectando, aunque sea a través de plataformas de estas cadenas sociales o medios sociales, la palabra del Señor. Eso es lo más importante, que el Señor Jesucristo dijo que vendría cuando todo el Evangelio se predicara por todas las naciones de la tierra. Y esto está sucediendo. Así que estamos en un tiempo profético, un tiempo maravilloso. Y yo les quiero invitar a que disfrutemos este manjar que el Señor tiene para nosotros hoy. Sentémonos a la mesa del Padre y dispongamos nuestro espíritu, nuestro corazón para recibir la palabra que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Estamos usando la Nueva Versión Internacional. Damos gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. En Eclesiastés capítulo 3, solamente el versículo 11, voy a dar lectura, que dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Qué interesante. Esta palabra nos lleva a alegrarnos, a gozarnos. Cuando en esa primera parte dice que Dios hizo todo hermoso en su momento. Todo hermoso en su momento. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tiene un plan, no digo que tenía porque no ha terminado con nosotros, tiene un plan maravilloso y perfecto para la vida de cada alma, de cada ser humano aquí en la tierra, desde el más pequeño hasta el más adulto. Los millones y trillones de seres humanos que somos, el Señor tiene un plan. Lo ha tenido por generaciones y lo está extendiendo hasta nuestros días de una manera maravillosa. Por eso dice que hermoso es todo lo que el Señor hizo. Y hay dos conceptos muy importantes en este versículo, por lo cual no voy a leer todo el capítulo 11. Simplemente vamos a analizar dos conceptos en este versículo muy interesantes que nos llevan a poder comprender los tiempos de Dios, poder comprender la dimensión de los tiempos de Dios de acuerdo a la Escritura, porque obviamente la mente de Dios, ¿quién la conocerá? Pero de acuerdo a la Escritura podemos comprender en un nivel
en el que nosotros podamos realmente disfrutar nuestra posición en Cristo Jesús, disfrutar de nuestra salvación, mantenernos firmes en medio de tiempos difíciles. Y es entender dos conceptos importantes que yo acabo de leer ahora mismo en este versículo, que usted debe tener su Biblia abierta para que pueda analizarlo un poquito más. Dice que Él puso el primer concepto. Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo. Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo. Dios hizo un cerebro maravillosamente creado en el hombre, para que desarrollemos a través de él, para que entendamos la vida de acuerdo al Señor, nos lleva a vivirla. Y qué importante es que cada acción o pensamiento nuestro tiene un momento apropiado u oportuno. Tiene un momento el pensamiento a definirse. Un pensamiento que viene a nuestra mente, nosotros lo definimos. Una idea, nosotros la definimos. Nosotros podemos darle dirección a lo que llegó, o lo tomamos o lo rechazamos. Lo definimos para bien o para mal. Lo definimos para que dé fruto o para que termine en ese momento. Y es interesante que nosotros nos movemos, accionamos a través de esos pensamientos que nos mueven o que a veces se apropian de nuestra mente. Nosotros estamos para encontrar una ubicación para cada pensamiento. Por eso la palabra clara dice que hay un momento oportuno y Él puso en la mente humana el sentido del tiempo. El sentido del tiempo. El contexto de este capítulo que estamos viendo, solamente estamos analizando el versículo 11, pero el contexto de este capítulo menciona la importancia de ubicarlos en los ciclos de la vida y aprovechar bien nuestros días. Cuando leemos del capítulo 1, vemos que aquí el Salomón habla de un ciclo de la vida, ¿sí? Lo que ahora es, ya era. Y ese tipo de mensaje lo podemos encerrar en este versículo, en este momento. Nos apropiamos de él por los dos conceptos tan importantes. El primero, que Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo. Y el segundo, que aún así el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Qué interesante. Dios pone el sentido del tiempo en nuestra mente, pero aún así el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Nosotros somos un poco batallosos o nos confrontamos con los procesos o los ciclos que tenemos que vivir. Batallamos un poco con eso. Hay gente adulta que todavía se quiere comportar como un adolescente. Hay niños que quieren ser adultos. Y todo eso trae un choque en nuestra mente, en nuestra conducta, y después consecuencias no muy favorables. Pero qué interesante es que cuando la Escritura nos enseña en estos dos conceptos, podemos ver el tiempo cronos, el tiempo que es medible, el tiempo que es valorable, ¿sí? Pero también podemos ver el tiempo kairos, el tiempo divino, el tiempo de Dios. Y para poder comprender esto y ubicarnos en nuestros tiempos, en estos tiempos, tenemos que saber delinear bien lo que es a lo que aquí el famoso escritor del Eclesiastés se está refiriendo. ¿Cuál fue la revelación que Dios le da aquí a Salomón para exponerlo de esta manera? ¿A qué se refiere y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia de hoy? ¿Qué tiene que ver con el milenio que nosotros estamos viviendo? En el cual muchos adultos no nos ubicamos y otros chicos creen que lo tienen todo ganado, porque conocen cómo se mueve la tecnología, por decir algo, en estos días, donde se maneja tantísimo para todo la tecnología. Pero es importante que nosotros podamos asumir de acuerdo a la palabra de Dios
que el concepto que Dios trae a revelarle a Salomón y que ahora nos trae a consideración a nuestros días es importantísimo, porque nosotros generalmente a todo le buscamos sentido. A todo lo que sucede le queremos encontrar un sentido, le queremos encontrar una razón. Una razón. Y cuando yo no quiero que deje de tener en su mente el versículo que Dios puso en la mente humana sentido del tiempo, y que aún así el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Nosotros le buscamos sentido a todo lo que sucede, a todo lo que pasa, y de acuerdo a lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, conceptuamos o definimos las circunstancias que estamos viviendo, de acuerdo a eso, a lo que hay en la mente y a lo que hay en el corazón. Pero generalmente nosotros estamos viviendo el tiempo cronos. Es lo que nosotros vivimos regularmente, diariamente, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Ese es el tiempo medible, el tiempo cronos. Un tiempo que Dios ha permitido que suceda de esa manera y ha establecido un orden en los tiempos, Dios, un orden maravilloso, para que el ser humano se desarrolle y nosotros, a través de caminar, de vivir, somos procesados y adquirimos sabiduría, por decir algo, o conocimiento. Cuando nosotros vemos cómo Dios habla de los tiempos, cómo la palabra de Dios nos habla de los tiempos, podemos aprender de los tiempos divinos, o sea, de los tiempos de Dios. No se puede, si alguien no conoce la Biblia, nunca podrá, jamás. Y no solamente conocer la Biblia, conocer el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Eso nos lleva a poder contemplar las Escrituras con una reverencia, con una dedicación y con un anhelo de que Dios hable a nuestra vida. Y aquí sucede, como ejemplo, lo que Moisés decía en el Salmo 90:12. El Salmo 90 es uno de los salmos de Moisés. Y Moisés decía: enséñanos a contar bien nuestros días para que el corazón adquiera sabiduría. Adquiera sabiduría en las horas, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, una vida completa. Que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cómo era importante para Moisés? Y además lo está haciendo una oración, una petición delante de Dios. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que el haber puesto el día de ayer ante las manos de Dios y bajo la protección de Dios y bajo la lupa de Dios, que Él nos analice cómo vivimos el día de ayer, qué decisiones tomamos el día de ayer, el día de hoy nos hará sabios. Cada día Dios nos quiere enseñar sabiduría, no solamente inteligencia, que Él nos permite lograr inteligencia a través de los recursos, las habilidades que Él nos da, pero la sabiduría se va adquiriendo con el tiempo y a través de los procesos. Ahí empezamos a conocer lo que es la sabiduría. Y Moisés, de una manera tan especial, le pide a Dios que nos enseñe a contar bien nuestros días. Cuando analizamos la vida de Moisés podemos ver qué hombre de Dios, pero eso no estaba nato en él, eso no era algo que fuera de él, es que él se dejó guiar por el Señor. Y claro que tantos años caminar con Dios en medio de tantísimas pruebas, en medio de tantas luchas, con un pueblo rebelde a sus espaldas, pues no era cualquier cosa. Pero ahora él, ya viejo, Moisés, en este salmo le dice a Dios: enséñanos a contar nuestros días para que pueda venir sabiduría a nuestro corazón. Así que, iglesia de Dios, qué importante es que en estos días que nosotros razonamos como días muy difíciles, como tiempos para muchos crueles, para muchos tiempos de pánico, de ansiedad, de desesperación, de enfermedad y muerte,
podemos volver a la palabra, volver a los principios bíblicos y ver la verdad de Dios en cuanto a los tiempos que Él está mostrando, en cuanto a los tiempos que Él está manifestando. Mucha gente y analítico dice, la vida, el mundo ya nunca más será igual. La raza humana después de esto ya nunca más será igual. Pero eso solamente lo define Dios. Hay muchas especulaciones, hay muchas ideas basadas en la ciencia y en muchas situaciones que estamos viendo. Pero ¿cuál es el todo de esto? Es lo que el Señor trae en su palabra. Lo que el Señor trae en su palabra, y orando ayer en cuanto a la palabra que el Señor trajera a mi corazón en primer lugar, me lleva a este pasaje en el cual yo entendí que Él puso en mi mente el sentido del tiempo, pero que aún así no alcanzamos a comprender. Y cuando el hombre ya no alcanza a comprender, y cuando la ciencia agota todos los recursos, y cuando los gobiernos no saben qué hacer, entonces el hombre empieza a buscar a Dios. Y qué bueno es que estos son tiempos en que mucha gente está buscando a Dios a través de los medios, las redes sociales. ¿Por qué? Porque los templos se cerraron. Ayer me habló una persona, ¿cuándo van a abrir el templo? Yo necesito estar ahí. No es lo mismo verlos por una pantalla. No se trata de lugar. Se trata del lugar que usted y yo le hemos dado nuestro corazón al Señor. Amén. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos hace comprender el tiempo crono, no lo podemos aprender. Pero el tiempo kairos, el tiempo que estamos viviendo, son tiempos proféticos. Es un tiempo kairos, en el que el Señor nos ha metido ahora en esta estación. Estamos pasando una estación, una temporada, pero es bajo un tiempo kairos, bajo tiempos en los que Dios se está manifestando. Aunque la gente no lo entienda, aunque la gente no lo sepa, Dios se está manifestando maravillosamente. Por eso la iglesia de Cristo debemos decir amén, aleluya, alabado sea el Señor. Porque Dios sigue siendo bueno. Aunque el hombre no alcance a comprender la obra de Dios que realiza de principio a fin. De principio a fin. Hay familias que ahora mismo no están entendiendo por qué falleció su ser amado. Como tampoco entendieron cuando Dios hizo a ese ser amado. Cuando Dios le permitió vivir los años que tenía que vivir. Y que debe ser un deleite la vida en Cristo Jesús. Y como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser una ganancia, un deleite mayor, un gozo mayor, una gloria mayor. Pero no se puede entender. Si usted se pone a decirle eso que yo estoy diciendo ahora a una persona inconversa y que está pasando una situación de la pérdida de algún familiar, pues obviamente que hasta se puede enojar. Pero usted y yo que conocemos a Dios, usted y yo, iglesia, que sabemos que hay un propósito en Cristo, que hay un propósito para nosotros en esta tierra, dentro del reino de Dios, y un propósito que no termina, porque este reino no tiene fin. El reino de Cristo no tiene fin. Que estamos viendo un tiempo raro, un tiempo para algunos especial. Esto está en control de la mente sabia de nuestro Señor. Lo que usted y yo sí somos responsables es de lo que podemos comprender, que la palabra de Dios nos lleva a desarrollar una mentalidad en Cristo, desarrollar el espíritu a través de la palabra, el ayuno, la oración, la común unión con la iglesia. Aunque usted no esté aquí con nosotros, usted está unido en Cristo Jesús. Estamos en un mismo sentir, estamos en un espíritu. Nos lleva a desarrollar una mente en Cristo diferente. Y también a una responsabilidad mayor. A ser responsables con lo que hemos recibido del Señor y a compartirlo con otros. Esa paz que Dios nos da en medio de esta tormenta.
Cuando nosotros vemos cómo los fariseos y los saduceos se acercan a Jesús, recordaba yo el pasaje de la escritura de Mateo 16, donde se acercan a Jesús y le dicen: danos una señal, Jesucristo, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Les contesta con algo que ellos ya saben. Ustedes ven el cielo rojizo y dicen que va a ser un buen día, pero ven las nubes y ven señales en el cielo y dicen: va a venir una temporada de lluvia. Ustedes se basan en eso, pero ustedes no conocen las señales divinas. Estaban hablando con el autor de la vida, querían interrogarlo para supuestamente hacerle caer al Señor en alguna debilidad o en algo que hablara en contra a la religión judaica. ¿Y qué sucede? Que el Señor les dice: ustedes hablan por lo que conocen y lo que ven. Ustedes conocen muy bien el tiempo cronos, les dice, las definiciones, las temporadas, pero no conocen la manifestación divina. Y qué triste es que en este día muchos creyentes, muchas iglesias aún no han conocido la manifestación divina. Aún están esperando que el gobierno traiga una solución a la pandemia. Aún están esperando que la ciencia traiga una vacuna para que termine la pandemia, cuando la pandemia está en el corazón del hombre. Y en el corazón de muchos creyentes que no han entendido que el tiempo cronos no es todo. Que es importante vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no es todo. Que ahorita se está manifestando un tiempo kairos tan especial en el que Dios está usando la iglesia como una plataforma evangelística para alcanzar a las naciones, porque Dios está por realizar las obras más grandes nunca antes vistas. Y si esta pandemia permitió que nosotros tuviéramos un alcance mayor para llevar el evangelio a las naciones, a los hogares, a las familias en crisis, a los enfermos en los hospitales, alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. No estuviera sucediendo esto si no hubiera sido por la pandemia, por esta crisis que ha venido. Así es que las crisis son importantes. Son importantes. Y debemos de analizar cómo el Señor en su palabra les habla a los discípulos de esta manera. Ustedes pueden distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos, aunque estaban frente al Hijo de Dios. No podían distinguir los tiempos kairos, los tiempos divinos. Qué hermoso es cuando nosotros buscamos al Señor y ahí en oración nos son revelados los secretos del reino. La palabra dice que a los suyos les son revelados los secretos eternos, los secretos divinos, los secretos del reino. Y qué hermoso es que Dios nos aparta en este tiempo, nos pone una cuarentena especial para entrar con Él en intimidad y que nos empiece a revelar maravillosamente los tiempos kairos, lo que los tiempos kairos están trayendo y la razón de ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto hace que la pequeña paz o aquella paz que quizás habíamos leído ahora es una realidad en nuestra vida. La paz de Cristo reina en nuestros corazones. Nada de lo que está pasando nos quita la paz. Seguimos confiando y dependiendo totalmente de la buena voluntad del Señor, de los buenos, maravillosos propósitos que Él tiene para tu vida y mi vida. De tal manera que estamos viviendo tiempos muy, muy proféticos, muy reveladores, muy especiales, aunque por otra parte sean un principio de dolores, de acuerdo a Mateo 24-25, es verdad, pero siguen siendo tiempos proféticos, tiempos que la iglesia debe aprovechar al máximo, para hablar de un Dios de poder, de un Dios que sana, de un Dios que libera, de un Dios que restaura, de un Dios que resucita muertos. Y empieza por resucitar el espíritu de muchos que estaba opacado, caído, porque no veían lo que querían ver, porque ya no hacen
lo que podían hacer, porque ya no laboran de la forma que laboraban antes. Cuando Dios sigue siendo el mismo, lo que el Señor está haciendo es acercarnos cada vez más a su corazón, cada vez más a su propósito. Nos está dando la oportunidad de que crezcamos y desarrollemos en Él de una manera tan maravillosa y tan especial. Cuando recordamos la vida de David, David tenía gente experta en la guerra, y podemos leer ahí tremendamente aquellos hombres paladines en la guerra, expertos con ambas manos, trepaban, hacían cuanta cosa que los ejércitos modernos han aprendido del ejército de David. Pero encima de eso, dice la palabra que David tenía entre su gente 200 hombres de la tribu de Isaacar, expertos en los tiempos. ¡Wow! Esto me maravilla. Haga de cuenta que la inteligencia de lo que era el ejército israelí, el ejército de ese tiempo que dirigía David, expertos, wow, en los tiempos. Gente que solamente se dedicaba a eso, a estudiar los tiempos de Dios, los tiempos kairos, los tiempos en los que venían las manifestaciones más gloriosas, y por esa razón ganaban todas las batallas, ganaban cada guerra, porque Dios había puesto estos hombres entregados a la revelación divina para que fueran definidos los tiempos kairos para el pueblo de Dios. Por eso el reino de David se extendió de una manera tan maravillosa, que de ahí vemos la genealogía del Señor Jesucristo. Un reino que no tiene fin, que no hay derrota en el reino de Cristo Jesús. Así es que es hermoso entender cómo Dios en su palabra nos habla tanto en cuanto a esto, lo revelado, los secretos del reino a través de estos hombres, y vemos muchos personajes en la Escritura, cómo nos será revelado los tiempos de Dios. Cómo no se movía nada con el tiempo cronos, sino que se movía por el tiempo kairos. Cuando se movían los tiempos kairos, los hombres de los kairos de Dios hacían las obras majestuosas, creían lo invisible como Abraham, creían y tomaban lo prometido como Moisés. Mujeres estériles quedaban preñadas porque el tiempo kairos estaba con ellos. Recibían en medio del dolor, recibían en medio de la desesperación, en medio de la esterilidad. El tiempo kairos era abrazado por esta gente de fe, y por eso están sus nombres en las Escrituras. Qué importante es que hoy se levante una iglesia abrazando el tiempo de Dios, los tiempos divinos, los tiempos kairos, en los que Dios está realizando y por realizar las más grandes señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosamente la palabra nos enseña mucho de ello, pero lastimosamente mucha gente que no ha aprendido a vivir, a desarrollar, por decir algo, los tiempos cronos, que debe ser entendible, porque dice que Dios puso en la mente humana razón para ello, conocimiento. Pero qué triste es que los procesos por los que somos pasados nosotros, por una piedra que tropezamos, por un problema que se da, que nos debía ayudar a madurar, pareciera que nos aferramos a estar ahí. Nos aferramos para no madurar, para no crecer. Abrazamos el problema, hasta le hacemos un altar al problema muchas veces. Al daño que me hicieron me aferro a él y no salgo de ahí. Y es triste, es triste. Nosotros claramente podemos, hasta un niño puede entender que su mamá queda embarazada en este tiempo, vamos a decir, y ya sabemos que 9 meses, el proceso de gestación de una criatura. En el mes de abril estará la mujer dando a luz. ¿Se entendible? Pasamos de ciclos, tenemos que entender que esos ciclos
Nosotros vemos la escritura en muchas partes, cómo vienen los ciclos para la raza humana, definidos tan claro. Y Salomón decía aquí en el capítulo 1, versículo 1, ahí al lado izquierdo de su página, donde estamos ahora basándonos, dice, esas son las palabras del maestro, hijo de David, rey de Jerusalén, o sea, Salomón. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanamos y volvemos, y afanoso y vuelve a su punto de origen, para que de ahí volver a salir. Y vuelve la misma rutina, es un ciclo de vida. Y qué triste que hay personas que hoy en día, aún adultos, no han entendido que cuando uno de nuestros hijos le nace un hijo, nos hace abuelos. Y eso no lo podemos cambiar por nada. Usted entra en la abuelicidad, le guste o no. Está pasando otro ciclo. Y cada ciclo en el cual Dios nos permite vivir, nos lleva a una madurez. O nos debía de llevar a una madurez. Y tantas cosas que vivimos como humanos, en las cuales podemos aprender de ellas. Nosotros ya no podemos volver a nuestra niñez. Aunque veamos a nuestro hijo como un niño, usted no puede meterse en la niñez de su hijo. Puede compartir con él, puede alegrarse en su niñez, pero usted ya no puede volver a ser niño. Y el apóstol Pablo habla claramente a la iglesia. Ustedes, debiendo ser ya maduros, todavía están tomando la leche, debiendo estar comiendo ya la vianda, lo fuerte. Todavía están siendo alimentados con tetero. ¿Por qué? Porque no aceptamos que los procesos nos llevan a cambios, nos llevan a terminar ciclos. Y un ciclo nos lleva a vivir un nivel mayor de entendimiento o de sabiduría. Lastimosamente vivimos en un tiempo así. La palabra nos pone un ejemplo muy interesante con relación a los ciclos. No va a encontrar esa palabra, pero lo vamos a aclarar ahorita. En Jeremías 48:10, unas páginas adelante de donde usted está, Jeremías 48:10 da una aclaración en cuanto a esto, poniendo como ejemplo a Moab. Dice así, Isaías 48, del 10, vamos a ver en delante. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Escuche bien eso. Lo repito. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Moab ha vivido en paz desde su juventud. Ha reposado sobre sus heces. Una suciedad. No ha pasado de vasija en vasija, ni ha ido jamás al exilio, por eso conserva su sabor y no pierde su aroma. Una hediondez. Pero vienen días, afirma el Señor, en que enviaré gente que transvasará a Moab y vaciará sus vasijas y romperá sus cántaros. Entonces Moab se avergonzará de Quemos como el pueblo de Israel, que se avergonzó de Betel, santuario en el que había depositado su confianza. Yo le voy a dejar eso que lo analice toda la tarde, por favor, pero me voy a basar en esto porque es muy interesante. En el 11, la última parte dice, la parte central, Moab no ha pasado de vasija en vasija. Moab no había pasado de ciclo en ciclo como estaban viviendo todos los demás. De vasija en vasija, ¿qué significa? Significa que el mejor vino es el fermentado, es el añejo, pero ese vino tiene un proceso. Lo dejan que fermente, lo dejan que madure lo que está adentro, y los asientos, cuando está todo asentado, los sedimentos, los asientos, lo que ya no sirve queda abajo de la vasija,
el vino, el líquido, lo bueno, lo pasan a otra vasija y se oxigena o se desintoxica. Tenía que pasar un ciclo de cambio, y de esa vasija, después de un tiempo, lo pasan a otra vasija, y ahí van haciendo el mejor vino del que hablaba la parábola. El mejor vino. Por eso, entre más tiempo, el vino se hace mucho mejor. Pero el vino pasa sus procesos. Y a Moab el Señor le dice: maldito, no has pasado de vasija en vasija. Tú no pasaste por el cautiverio, no has aceptado los procesos, todavía estás bajo tus heces, estás bajo tu hedor horrible. Qué triste es cuando la gente, la palabra es muy dura con esto, pero qué triste es cuando la gente no comprendemos, incluso muchos creyentes, que cuando Dios nos pasa por un proceso difícil, está empezando a sacar lo mejor de nosotros. Está ahí formando al verdadero Hijo de Dios, al verdadero siervo de Dios. Ahí nace la obediencia en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la crítica, en medio de la soledad y el desprecio. Ahí nace el verdadero Hijo de Dios que se abraza a su Padre y dice: no importa que me estés pasando por este ciclo, este proceso, pero contigo seré victorioso. Y entonces el Señor empieza a purificar la vasija siguiente, oxigena de todo aquello impuro que se quiera apropiar de nuestra mente, todo lo que se quiera apropiar de nuestro espíritu. El Señor lo oxigena después de que nosotros pasamos un proceso, pero seguimos tomados de la mano de Él. Qué importante es eso. Qué importante cuando nosotros vemos la vergüenza que le viene a Moab. La vergüenza que le viene. Vas a ser destruido y no habrá recuerdo de ti. Entonces vemos cómo la Escritura, Dios es maravilloso porque no deja nada ahí a la deriva. Dios aclara todo en su palabra. Así que como Moab no aceptó ser procesado, ni vivió los ciclos, no maduró. No entendió los tiempos cronos, mucho menos aceptó vivir los tiempos kairos, los tiempos del Eterno. El pueblo judío pasó lo mismo. El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús le fue dada la palabra, no aceptaste, no estabas para el tiempo de la visitación. Jesucristo vino a ti y tú lo pasaste por alto. Hoy en día mucha gente, Jesucristo está llegando a ellos a través de la palabra, pero no están aceptando el tiempo de la visitación. Este es un tiempo de visitación porque es un tiempo kairos. Es un tiempo especial en el que Dios está hablando a tu vida, en el que Dios está hablando a mi vida, porque Dios trae algo nuevo después del proceso, después de este ciclo. Dios trae sus tiempos perfectos en los cuales manifestará maravillosa y sublime gloria para todos aquellos que hemos creído en Él. Trae un acercamiento especial a la tierra el Señor en este tiempo. No dude de sus promesas. ¿Por qué le digo que no dude? Porque el enemigo usa las cosas temporales para que dudes de las promesas eternas. El enemigo se encarga de estar estorbando lo que tú vives en el tiempo cronos para estorbarte lo maravilloso del tiempo kairos. Aférrate a esta palabra, porque la palabra es veraz y es la palabra profética más segura que existe. Es esta palabra, la palabra de Dios. Entonces no permitas que el tiempo cronos, que lo que se está viviendo alrededor tuyo, que las debilidades tuyas, que las debilidades de otros estorben las promesas que Dios ya te ha dado, las promesas que Dios tiene en su palabra para ti, el llamado maravilloso que Dios ha puesto en tu corazón y ha puesto sobre tu cabeza una unción para llevarlo adelante. Hoy estamos viviendo este tiempo especial
Yo le llamo especial, porque es donde estoy viendo la manifestación gloriosa del Señor. Porque esto no ha hecho que la iglesia se deshaga como era el plan del enemigo. La iglesia se mantiene aún, porque la iglesia es de Cristo y Él la sustenta. Él la sustenta. Acaba de decir el siervo hace un momento, el justo por la fe vivirá. Y nosotros no somos justos porque seamos buenos. Fuimos justificados por la sangre del Cordero Eterno en la cruz del Calvario. El que nos justifica es el mismo que guarda nuestras vidas, nuestras almas, nuestra salvación. Y que pelea por nosotros cada batalla a la cual nos enfrentamos día a día. De tal manera que podemos tomar en cuenta el consejo del apóstol Pablo. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y cuadra perfectamente en este tiempo. Que los aprovechemos al máximo es aferrados con el Señor. La gente piensa que aprovechar al máximo el tiempo es trabajar, y entre más trabajo me den y entre más horas tenga en la semana para que tenga un cheque mayor. No, aproveche bien el tiempo porque los días son malos. El dinero no le alcanzará para sanar a nadie. El dinero no le alcanzará para restaurar su familia. El dinero no le llevará al cielo. Aproveche bien el tiempo que Dios le está dando. No digo que nos hagamos haraganes, no, hay que trabajar, pero aprovechar que el tiempo cronos no nos distraiga del tiempo kairos. No nos distraiga de nuestra espiritualidad, de nuestra comunión con el Señor, de nuestra relación con los hermanos de la fe, con la familia de la fe, porque unidos podremos alcanzar a muchos otros para Cristo. Unidos, las manifestaciones en una iglesia unida son gloriosas, son manifestaciones del reino, son manifestaciones provocadas por el tiempo kairos, por el tiempo de Dios. Así es que aprovechemos bien el tiempo, porque estos días son malos. Y sometamos a la buena voluntad del Señor nuestra situación, porque Él no nos fallará. Sometámosla ahí. No la deje en la mente, no la deje en los conceptos humanos. Sométalo de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Sometamos toda esta situación a los pies de Cristo, y Él está en control de todo. Sometemos nuestro espíritu, se somete nuestra carne, y vemos cómo Dios se manifiesta de maneras milagrosas, de maneras tan especiales, tan maravillosas, que para nosotros se hacen esenciales. Es esencial para nosotros estar teniendo, viviendo, y que nos sean revelados los secretos del reino en este tiempo kairos en el que Dios se manifiesta maravillosamente. Yo le invito que usted, en medio de lo que está viviendo, entienda que hay un plan divino, hay un propósito eterno para su vida, aquí en la tierra y allá con el Señor. De tal manera que sometamos a los pies de Cristo todo lo que estamos viviendo, y veremos cómo la victoria viene del Señor. Todo lo que tenga que quebrar esta vasija, déjelo que sea quebrada. Deje que usted, como vasija en el reino, como vasija en las manos del alfarero, pase el proceso que tenga que pasar, alabando y glorificando el nombre del Señor. Derrame lágrimas ante Él, pero nunca ante el enemigo. Acuérdese que el enemigo, el príncipe de este mundo, está queriendo que usted dude de las promesas eternas. Porque si usted duda, usted se aleja de los caminos del Señor. Su fe mengua y su amor desaparece. Sin embargo, el Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos, Él sigue manifestando su gracia, Él sigue manifestando su amor, Él sigue manifestando misericordia, Él sigue siendo el Señor Jireh, nuestro proveedor. Y si Él ha provisto en todo lo que usted necesita, ¿por qué no va a proveer la revelación de este tiempo? ¿Por qué no se va a manifestar en los tiempos caídos? Claro que sí, Él ya lo está haciendo. Entre al Señor en aposento, entre al Señor en intimidad, aférrese a los pies de Cristo y verá la gloria del Señor. Iglesia, levántese, póngase de pie. Vamos a ver cómo a través de este canto nos lleva a aferrarnos al mover del Espíritu, aferrarnos
El Espíritu, pídale usted mismo, inquiétame, Señor, inquiétame a buscarte, inquiétame a entrar en el secreto tuyo, en el lugar secreto, en la intimidad, Padre eterno, ahí donde tú te vas a revelar a mi vida, ahí donde salgo sano, ahí donde salgo libre, ahí donde salgo victorioso, ahí donde salgo con la frente en alto, ahí donde nada ni nadie traerá vergüenza a mi vida, porque he creído en un Dios de poder que eres tú, porque eres el maravilloso, eterno, que se mueve dentro de mí. Espíritu Santo, háblanos a la iglesia en esta mañana, en todo el mundo, Señor, en todos aquellos que se han conectado. Habla a nuestro espíritu, habla a todo nuestro ser. Llénanos, Señor, llévanos a navegar en ti, Espíritu Santo. Queremos navegar en tu río, queremos dejarnos llevar por tus ondas celestiales, queremos dejar llevar, Señor, nuestro espíritu por el tuyo. Hoy navegamos como iglesia. Todavía existimos porque estamos en el río del Espíritu del Señor. Cierra tus ojos y ahí adora. Ahí adora. Adora al Dios que te amó. Ese que te ama con ese carácter que tienes. Ese que te ama con lo terco que es. A ese Dios es al único que debes adorar. Es el único que te mantiene con vida. Es el único que te comprende y que te escucha. Sin ninguna explicación. Aleluya, glorifícate, Señor, en esta hora. Espíritu, Espíritu, Desciende, Señor. desciende como fuego, Desciende en ese corazón. como el Pentecostés. Humilla esa carne, Señor. Humilla el espíritu del hombre para que crezcas tú en él, Señor. Desciende tu poder. Espíritu, Espíritu, Desciende, desciende. desciende como fuego, Amén. como el Así Pentecostés. como el día que nos salvaste, así como el día que tocaste nuestra vida, así como el día que nos hiciste libres, Señor, como el día que conocimos tu gran amor. Desciende. Queremos navegar en este río, Espíritu Santo. En el río de tu Espíritu, Llévanos en tus brazos, amado Dios. ahí adoraré. Ahí, Señor, dependeremos totalmente de tu voluntad. Dios me amó. Descansamos en tu amor, descansamos en tus promesas, descansamos en tu maravillosa paz. Al Dios que me da vida, Gracias, Dios, que nos das vida. ahí adoraré. A ti te adoramos hoy, solo a ti, Señor. Tú mereces honra, gloria y adoración. Recibe la oración de todas las naciones, recibe la oración de los pueblos. Recibe, Señor, que se arrepiente con todo corazón a ti. Desciende tu fuego, desciende y trasciende las fronteras y albarata muros ahora, Señor. Rompe toda estratagema en las mentes y los corazones. Destruye todo plan diabólico, Señor, sobre los hogares y los matrimonios. Destruye. Llévalos a navegar en ti. Llévalos a navegar en ti. Desciende tu poder como un fuego. Desciende. Navegamos en tus brazos. Navegamos en tu amor. Llévanos de nuevo. Aquel que se limitó, Señor, fortalécelo hoy. Aquel que dudó, ahora deposita fe en su mente y en su corazón. A través de esta palabra, Señor, trae aumento de fe, trae fortaleza, trae revelación, trae santificación para cada uno de nosotros.
Glorifícanos, Señor. Glorifícate. Glorifícate, Espíritu Santo. Desciende, desciende, desciende sobre aquel que anhela hacer tu voluntad, sobre aquel que está buscando en ti, Señor. Tu plan divino es mucho mejor que el nuestro. Quita todo, Señor, plan humano que nos estorbaba para acercarnos a ti. Hoy derríbalo, Señor, y sométenos en tu plan divino. Sométenos en este Kairos maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Desciende como fuego. Amén. Llena, 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 llena todo. Llena todo vacío de esos corazones que no se llenan con nada, Señor. Solo tu amor los llenará. Solo tu paz los llenará. Solo tu gracia los llenará, Señor, en este tiempo. Alcánzalos, alcanza sus corazones, Señor, duros. Hoy haz los corazones de carne que puedan sentir la presencia de tu maravilloso Espíritu. Los transforme, Señor. Llévanos, Señor, llévanos, Señor. Seguimos navegando. En el río de tu espíritu, y ahí adoraré al Dios que me amó. Gracias por amarnos, Señor, de esta manera. Gracias por amarnos tanto, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Eres maravilloso. Gracias por tu palabra, por el rema que hemos recibido esta mañana. Lo abrazamos, Señor, y lo guardamos, Señor, en lo más íntimo, para vivir bajo esa palabra, para vivir bajo tus promesas, para vivir bajo tu amor y tu gracia. Bendito es tu nombre, Señor. Exáltate, exáltate, poderoso Dios, en cada persona que se ha conectado para escuchar este mensaje, y en todos aquellos que están conectados ahora para escuchar aquel siervo que tú estás usando, aquella sierva que tú estás usando, Señor. Glorifícate a través de estos vasos. Glorifícate a través de estos vasos, Señor. Aquí estamos para hacer tu voluntad. Te alabamos.